Florencio Sánchez nació en Montevideo en 1875. Fue un dramaturgo uruguayo, uno de los fundadores del teatro rioplatense y autor de relevancia en la escena latinoamericana. Comenzó a trabajar en su país natal, pero la mayor parte de sus obras las escribió en Argentina, y fueron estrenadas, sobre todo, por los hermanos Podestá. Consiguió llevar a escena una veintena de piezas en un periodo de 6 años, desde 1903, donde estrenó Mi hijo, el doctor, hasta 1909, con la última de ellas, Un buen gusto. Participó en 2 batallas contra el gobierno uruguayo. Durante esta lucha, conoció al futuro novelista Eduardo Acevedo Díaz. En 1900, publicó el diario El Sol de Buenos Aires y sus cartas de un flojo, donde analizó los desastres que el caudillismo acarreaba a su país. Establecido en Rosario, ejerció como secretario de redacción de La República, publicación que dirigía Lisandro de la Torre. Sánchez se nutrió espiritualmente de los autores anarquistas y se basó en estas ideas los artículos que le trajeron muchos problemas con los propietarios de los periódicos para los que escribió en sus comienzos. La incipiente tradición escénica local y las corrientes teatrales europeas le proporcionaron los fundamentos de su fuerte realismo escénico, congruente con su postura ideológica y su temperamento. Todas sus piezas constituyen cuadros costumbristas llenos de colorido, reveladores de la penetrante capacidad de observación del autor. Hay una intuición de la psicología del ambiente, del lenguaje y el ritmo teatral. Sus sainetes trajeron elementos nuevos, disminuyeron elementos folclóricos y acentuaron la humanidad de los personajes humildes en lucha por la vida. Una de las obras que marcaron el inicio de su éxito en Argentina fue Canillita, en 1903, cuyo protagonista era un joven vendedor de periódicos. Al popularizarse la obra, pasó a llamarse con este apodo a los jóvenes que desempeñaban este trabajo. Apasionado observador, Sánchez tuvo como temas preferidos para sus obras la vida proletaria, la familia, el conventillo, los inmigrantes. Representó diversos tipos sociales, mostrando miserias y esperanza del mundo del trabajo a través de la vida cotidiana de sus personajes. Sus obras fueron La gente honesta, que se estrenó el 26 de junio de 1903, Mi hijo el doctor, en 1903, Cédulas de San Juan, en agosto de 1904, La pobre gente en 1904 y La gringa en 1904. El 25 de septiembre de 1909 embarcó hacia Europa como comisionado oficial del presidente uruguayo para informar que el gobierno uruguayo participará en una proyectada exposición artística en Roma. Enfermó de tuberculosis y murió el 7 de noviembre de 1910 en Milán, Italia. Contexto histórico de la obra. La inmigración europea fue el resultado de una política de colonización iniciada después de Caseros. En el año 1856 se funda en Santa Fe la primera colonia, Esperanza, a la que siguen muchas otras. El campo santafesino se transforma por influencia de los colonos italianos, cuya incorporación a la sociedad rural produce choques y muchos conflictos. La gringa pretende reflejar esa situación. La gringa, de Florencio Sánchez, fue escrita y estrenada en 1904. Se centra en el proceso histórico de la colonización agrícola, vinculado al asentamiento de inmigrantes italianos en el sur de la provincia de Santa Fe. La colonización agrícola en la Argentina es ciertamente uno de los capítulos más apasionantes en la historia de la construcción del país. Esta obra puede enmarcarse en el debate que se planteaba a principios del siglo XX, en el campo cultural en torno de la definición de una identidad nacional. En estos comienzos del siglo XX se inaugura la conocida y destacada Época de Oro, que tuvo nombres propios como Roberto J. Peiró, Gregorio de la Ferrere y entre ellos Florencio Sánchez, quienes dieron gran impulso a la actividad escénica,
basados en una estética costumbrista de alto impacto en el público, el grotesco y el sainete criollo. La gringa trata de dos jóvenes enamorados, Próspero y Victoria, hijos de criollos y gringos. Su amor estará afectado por ser de clases sociales muy diferentes, ya que el abuelo de Próspero debe entregar sus tierras a don Nicola, el padre de Victoria. Es por eso que el padre de Victoria piensa que este joven solo quiere apoderarse de su dinero, que según don Nicola, ha ganado con trabajo y esfuerzo. Este despide a Próspero para que se aleje de su hija, pero después de un tiempo se reencuentran estos jóvenes y enfrentan juntos las dificultades y diferencias de sus padres.